comunitario de Los Lagos, Aristarco Regalado, pero que no nos viene a hablar hoy del centro, sino de su más reciente libro, Crimen a Medianoche en el Puerto de la Navidad, 1561, un libro de historia. Rector, muy buenos días, gracias por la visita. Buenos días, al contrario, Belén, buenos días, Sonia, muchas gracias por el espacio en primer lugar, porque para mí siempre es un honor y estoy muy contento de venir a este espacio porque yo considero que la audiencia de Canal 44 y de Radio Universidad de Guadalajara pues es de las más cultas y de las más educadas de esta ciudad. Por eso siempre pues para mí es un honor estar aquí. Claro, empecé apenas con el libro, Rector, pero me llama mucho la atención este enfoque de poner el ojo en un hecho histórico, de esta posibilidad que tiene el ser humano de seleccionar en la historia un hecho a través de un expediente en particular. Sí. Bueno, en primer lugar, antes de hablar sobre esta pregunta tan interesante, me gustaría decir que traje un libro para regalarlo a quien llame por teléfono o quien lo pida por las redes sociales, y si son dos, pues que se lo rifen, ¿verdad? Es decir, pero si no, pues a quien llame y yo lo dejo aquí. Para que ustedes me hagan el favor de entregarlo. Podemos vía WhatsApp a quienes al primer mensaje que llegue vía WhatsApp, ese se lleva el libro. Bueno, así lo hacemos. Y sí, es un libro que tiene como punto de partida un adulterio que sucedió entre una mujer pues recién casada, porque tenía 18 años, se llamaba Felipa Ferrer, era originaria de Colima, vivía en el puerto de la Navidad. Estamos hablando de hechos reales. Estamos hablando, todo el libro, todos los personajes y los nombres que se mencionan ahí son reales y existieron, ¿no? Y bueno, esta mujer recién casada, que vivía en el puerto, tuvo un romance más o menos durante un mes con uno de los fabricantes de los barcos, que era un italiano llamado Francisco, le conocían como Maese Francisco, y era de Messina, Sicilia, y trabajaba allí fabricando barcos y galeones que posteriormente llegarían a Filipinas, ¿no? Y entonces él no era tan joven como ella, tuvieron un romance. El esposo de Felipa Ferrer era un gallego, originario pues de Galicia, llamado Amador Hernández, que se dedicaba a llevar y traer, más bien a nutrir de víveres y abastos el puerto de la Navidad, y pues tenía unas estancias de ausencia de su casa. Y durante ese mes, la noche del 25 de febrero de 1561, mientras estaban en la cama del lecho matrimonial, Maese Francisco y Felipa Ferrer, se aparece en la noche Amador Hernández, saca la espada y da una estocada a Maese Francisco, que casi le parte el muslo izquierdo en dos, brota tanta sangre. Bueno, Amador Hernández sale de la habitación y grita: aquí del rey, que Maese Francisco forzaba a mi mujer. Y después de eso se va al monte en la oscuridad de la noche y cubierto con una capa oscura, y ya nunca más volvemos a saber de él. Y bueno, ese es el punto de partida. Lo primero es un expediente que está en el Archivo de Indias. Está en el Archivo General de Indias en Sevilla. Entonces, lo primero es el juez de primera instancia o alcalde del puerto, que era Juan Pablo de Carrión, pues abre el expediente y posteriormente pues se enfocan en el asesinato, ¿no? Porque muere Maese Francisco, y lo que era un adulterio, porque el adulterio pues era una pena que se castigaba, ¿no? Era un delito, se convierte en un asesinato donde llegan a acusar a Felipa Ferrer de cómplice en este asesinato. Entonces esa es, digamos, la nota roja de la que yo parto, para después hacer un esfuerzo por describir el ambiente histórico de ese momento y, en efecto, desde la Bahía de la Navidad, observar la historia de ese siglo XVI desde el puerto de la Navidad, y desde ahí ver los grandes, que diríamos hoy, los grandes hechos nacionales, es decir, el virrey Antonio de Mendoza, Nuño de Guzmán, Hernán Cortés, que construyó varios barcos por ahí, Pedro de Alvarado,
que estaba en Guatemala, y en ese tiempo, en ese espacio, digamos, de 30, 40 años, pues se descubrieron todas las costas del Pacífico, las islas asiáticas, llegó un barco que también ahí se narra descubrir Nueva Guinea, por el lado de las Polinesias, pero el anclaje y el punto de partida, el punto de observación es el puerto de la Navidad, ¿no? Y desde ahí también se ve la muerte de Pedro de Alvarado, que sucedió en una de las batallas que nosotros conocemos como Guerra del Mixtón, aquí en Guadalajara, claro, pero en la Guadalajara que estaba en Tlacotán, no en esta Guadalajara del Valle de Atemajac, ¿no? Y eso es lo que trato de mostrar también, el ambiente político de la época, que es una política que se extiende hasta las Filipinas, pasando por Toledo, por la corte de Carlos V y por Felipe II, que después llega como rey. Pues sucede que Juan Pablo de Carrión, que era el juez en el puerto de la Navidad, posteriormente fue tesorero de uno de los cardenales y obispos más importantes de Toledo, llamado Martínez Silicio, y él era el preceptor de Felipe II cuando era príncipe, ¿no? Entonces hay una serie de enredos o intrigas políticas que claro, se manifiestan ahí, pero sí, el punto, porque yo me preguntaba cómo es posible que en este momento en el puerto de la Navidad haya un italiano, un gallego, un vasco, una chica de Colima. Claro. Pues sí, así es la historia. ¿Cómo da con este expediente o cómo surge la idea de buscar esta historia? Bueno, el expediente yo me lo encontré cuando estaba estudiando mi doctorado, que era sobre la historia del siglo XVI, y me lo encontré en el Archivo de Indias. Lo había utilizado para trabajar mi tesis y lo había leído, me había interesado, pero ahora que recientemente me invitaron, hace 2 años, antes del confinamiento, me invitaron a dar una ponencia ahí en Barra de Navidad sobre la historia de Barra de Navidad, pues les platiqué de este expediente y levantó cierto interés y me dije, bueno, ¿por qué no hacerlo en forma de libro, pero que sea de divulgación histórica? Entonces es un esfuerzo también para que sea de divulgación histórica, no es un libro netamente académico, tiene algunas libertades literarias, licencias literarias. Echa a volar la imaginación. En algunas ocasiones. Aclara, ¿no? De hecho, es un libro que tiene algunas ilustraciones también, y el ilustrador, que es un joven de 18 años, se imaginaba los personajes y los plasmaba. Y sí, pues es un libro que tiene por ahí algunas licencias hasta poéticas, ¿no? No es un libro de divulgación histórica a manera de ensayo, sino más bien de narrativa, y tomando la narrativa de la novela más bien, claro, ¿no? Que además tiene por ahí el libro, a ver si nos lo muestra ahorita frente a la cámara, pero un libro que además pues podría tener esta idea de cómo atrapar y cómo llamar a leer la historia, pues justamente desde un punto geográfico que nos es más familiar, ¿no? Sí, sí, para mí es muy familiar Barra de Navidad. Yo pasé mi infancia en un pueblo muy cercano y de niño pues iba a Melaque, a Coastecomates, y a Barra un poco menos porque es más bien el lado de Barra, hay olas mucho más grandes, es más mar abierto. De hecho, una de las cuestiones que planteo ahí es que en realidad el puerto de la Navidad estaba en realidad en Melaque, el fondeadero, ¿no? Porque eran barcos de 200 toneladas las que se construían, entonces es prácticamente imposible que ese tipo de barcos estuvieran en la laguna, como a veces se creía, claro, que ahí era el astillero. Rector, se nos terminó el tiempo, desafortunadamente. ¿Dónde se puede conseguir el libro? En la librería Carlos Fuentes. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por su visita. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Aristarco Regalado, quien es rector del Centro Universitario de Los Lagos. Nosotros llegamos así al